Quizás la mejor forma de retornar luego de tanto tiempo no sea esta, es decir, con un video no relacionado a anime. Y eso que hay un montón de temas de los que quiero hablar. El arco del incidente de Shibuya, retomar la serie de Gintama, hacer videos que tengo pendientes como los de Aku no Hana o Houseki no Kuni. O incluso, aprovechando las fechas, hacer otro video recalcando lo malo que es el final de Shingeki no Kyojin. Pero decidí retornar con algo un poco más suave. Pues hacer videos de anime en esta plataforma es todo un tema, ya que el copyright no es muy suave, que de hecho es uno de entre tantos factores por los que me tardé tanto en volver, y otros tales como que iniciar una carrera universitaria también es todo un tema. Aún así, este no es un video fácil, pues hablar de esta película es bastante complicado, no por la película y su producción en sí, sino por lo exuberante que es su lore y su fandom. Yo fui un niño que creció con Five Nights at Freddy's, jugó sus juegos y estaba al pendiente de las teorías que la fanbase realizaba para poder explicar cuál era el orden de la historia, pues esta estaba llena de misterios y pistas con las cuales se podía formar una historia que hasta el día de hoy sigue algo enrevesada. Desde el inicio esto representa un reto enorme a la hora de realizar una adaptación. Y como fan de antaño, este es un video que quería hacer, pues salí del cine con sentimientos muy confusos que he podido procesar finalmente para formular una opinión respecto a la película. Con esto sobra decir que no pretendo hablar sobre una verdad absoluta, sino mi opinión. Sea este un video que logre pegar o se quede como uno más del millón, es importante esta aclaración ante un fandom tan complicado de tratar como es el de Five Nights at Freddy's, y más con lo polémica que resultó la película. Retomando el punto que toqué anteriormente, una adaptación de Five Nights at Freddy's era todo un reto, pues crear una película que resultara atractiva tanto para el público casual como para los más fans era muy complicado. Al fin y al cabo, realizar una adaptación de algo tan de nicho como lo es Five Nights at Freddy's usualmente se hace con el fin de llegar a más público. Y no me refiero a de nicho quitándole el mérito a lo que estos ya casi 10 años de juegos han representado, sino que el lore y personajes de FNAF no están tan implantados en la cultura pop como fenómenos que recientemente han recibido sus respectivas adaptaciones, como Super Mario o Sonic, dentro del género de adaptaciones de videojuegos. Por lo tanto, la película tenía que cumplir con poder conectar con el público casual, poder presentar el lore y sus personajes de manera que resultaran atractivos, y pienso que aquí reside un factor muy importante del por qué la película generó tanta polémica, ya que no parece haber buscado eso en ningún momento, y es algo que no tiene nada de malo. La película no está obligada a cumplir con esto, por más que yo lo acabe de recalcar, pues una adaptación de una hora que busca satisfacer solo al público casual puede resultar en algo que se aleje demasiado del material original, existiendo infinitos ejemplos, como Death Note de Netflix, la cual buscando conectar con un público nuevo creó una película que no funciona por sí sola, lo que hace que no conecte con ningún público, ya que no atrae nueva gente por lo mala que fue su producción y la calidad del producto, y tampoco llega a los fans por lo mucho que se distancia de aquello que buscaba adaptar. La película de Five Nights at Freddy's se da por satisfacer a los fans. Toda su campaña publicitaria se hizo en torno a esto, y en efecto, es lo que ofrece la película. Ya con esto en mente, ¿qué tal lo hizo? Para ser sincero, yo no tenía muchas expectativas de la película. Sabía lo difícil que era ver la historia adaptada y fui con la idea de que no vería nada de eso. Y en parte creo que tenía razón. La película parece querer adaptar el primer juego, el cual por él solo no te contaba ninguna historia concreta, ya que este se sostiene argumentalmente por juegos posteriores como Sister Location, el FNAF 4 o incluso el FNAF 3. Y empezar por el primer juego directamente nos dice que la historia no será adaptada de manera fiel, empezando por el protagonista, Mike Schmidt, que en el juego es Michael Afton, hijo de William Afton, detalle fundamental de la trama que se omite en la película. El primer juego presenta a Michael descomponiéndose luego de los eventos de Sister Location, buscando a su padre. Todo el personaje de Michael es completamente diferente en la película, pues además de no ser hijo de Afton, no tiene ningún vínculo con los animatrónicos, ni tampoco para estar ahí, más allá que la muerte de su hermano, la cual también es muy confusa, pues se nos dice que fue secuestrado por William, pero porque su alma no está dentro de ningún animatrónico. Dentro de los juegos, la muerte de Crying Child, cuyo equivalente en la película es Garrett, es un detonante para que Michael empiece a moverse, para que los eventos de Sister Location ocurran y por consiguiente toda la historia de ahí en adelante. Michael de la película tiene una culpa enorme también por la muerte de su hermano, y es lo que parecía ser un eje importante de la película, pero este se pierde mientras la película va avanzando, porque está llena de tramas y no entiendo la razón de esto. Si la película iba dirigida a fans, entonces añadir tantos elementos que no son propios de los juegos no tiene propósito. O lo tendría si aportaran a formar un argumento dentro de la cinta, pero no lo hacen.
La trama de la tía de Abby que quiere llevarse a su custodia puede removerse de la película y no afectaría en nada, pues su aportación no lleva a ningún lado. El espacio que todas estas subtramas ocupan pudo ser utilizado para construir a un personaje muy maltratado por la película, el cual es William Afton. William Afton es un personaje muy inconsistente en la película. Como fan sabes quién es, qué hizo y por qué es tan importante, pero nada de eso te lo dice la película, y es aquí donde es tan peligrosa esa promoción de hecha para fans. Claro que vas a entenderlo, pero no tiene ningún valor en la película. William Afton, el eje principal en el que toda la historia de FNAF gira, es injustamente ninguneado. Sale unos minutos al inicio de la película y luego aparece de vuelta en el tercer acto, pero no genera ninguna emoción, porque en la película no se explica ninguna de sus motivaciones, no se sabe quién es. Solo está ahí para crear un final boss, un enemigo a vencer para atar los cabos sueltos que la película dejó. Y esto tampoco lo logra. El William Afton de la película no es aterrador. Esta película no es una representación de los juegos, es una adaptación, por lo que no se puede usar el argumento de que lo hace temible está en los juegos. Lo está, pero incluso eso es inconsistente con lo mostrado en la película. Vemos a un Afton que no tiene un trasfondo con sus hijos, no fue corrompido por la muerte de Elizabeth o de Crane Child, o todo lo relacionado a Henry y los restaurantes. Es un villano sin construcción, y no es bueno porque la película haya sido hecha para fans, y el simple hecho de querer usar ese argumento deja la película muy mal parada. Y ejemplos como este hay por montones. La película no parece tener un público objetivo. Está catalogada como de terror, y aquí no tengo suficiente voz, pues no soy un gran fan de las películas de terror. De hecho soy bastante cobarde. Aún así puedo saber lo deficiente que es la película en este aspecto. Esto porque solo me asustó con un screamer. La película no aprovecha la cantidad de elementos que el juego utiliza para generar tensión e incomodidad. Me causaba gracia como en las noches en las que Michael trabajaba, en lugar de generar tensión intentando que los animatrónicos no entraran a la cabina, el cabrón se ponía a dormir. Hombre, pues normal que lo hayan despedido tantas veces, qué mal guardia de seguridad. Los elementos de jugabilidad del primer juego se ignoran de manera muy injusta. No es una película de terror, para nada. En el segundo acto llega a convertirse en una película de comedia. He visto mucho el meme de, los fans de FNAF viendo cómo los niños se comportan como niños. No, ese no es el problema de la escena. El problema es que no encaja con lo que se iba construyendo en la película. Se siente demasiado anticlimática. La película es jodidamente inconsistente, no es de terror, tampoco es de comedia, no tiene ninguna definición. Los aspectos de humanidad de los animatrónicos que querían explorar se podían llevar de una manera mucho más dramática, explorando más a los niños, dándonos un motivo para odiar a Afton, construir el mito de Afton, joder. Pero es que nada construye nada, solo son cosas sucediendo de manera aleatoria, mostrando uno que otro guiño a los juegos originales. Y es aquí donde me pregunto, ¿a esto se referían cuando decían que la película era hecha para fans? El valor de la película como producto para fans no es distinto al de una recopilación de easter eggs puestos por ahí. No es una película, no funciona como adaptación. Claro que los animatrónicos se ven espectaculares, pero no conectan con ningún público. Lo estético es completamente desaprovechado, la ambientación del restaurante no es aprovechada para crear tensión, los animatrónicos no se aprovechan tampoco para generar terror, para representar algún peligro inminente, la historia de los niños no es entrañable, y William Afton no es una amenaza inminente que genere respeto o miedo. No importa que esto se vea en los juegos, esto no es una transmedia. Si tienes que jugar toda la saga y encima estar al día con todas las teorías y líneas de tiempo armadas por los fans, el público de la película se reduce de una manera ridícula. E incluso con eso, yo como fan, no veo un buen producto. Claro que entendí las referencias, pero ninguna de ellas me generó nada, porque carecen de significado. William diciendo, I always come back, no genera nada dentro de la película, es una frase que el tipo tira al aire sin ningún motivo. Dentro de los juegos, William Afton es como una plaga, que siempre está presente, que es imposible de erradicar, ya que siempre se encuentra en algún sitio, siempre encuentra una manera de volver. Es una frase que genera terror porque está respaldada por acciones. Dentro de la película, no es nada, no entiendes por qué lo dice, solo es un guiño barato. Agregando que la escena del Springlock es súper decepcionante. Matthew Lillard se siente muy limitado en su actuación. Desconozco las capacidades actorales de este actor, no sé si es problema de la dirección, del guión o de que él es un mal actor, pero el tipo al estar muriendo no parece estar generando ninguna reacción. El Springlock dentro de los juegos se ve dentro de un minijuego, e incluso ahí se ve que William sufre y sangra un montón. La película está muy limitada por su clasificación PG-13, pues colectivamente el incidente del Springlock se entiende como algo muy doloroso, lleno de mecanismos destrozando las extremidades de Afton, donde sangra, grita, y todos los mecanismos hacen sonidos horribles, al igual que los huesos rompiéndose.
Bueno, quizás aquí puede llegar a sonar un poco esencial, pero es que lo de la película es una burla. Un evento tan grotesco e importante como lo es el fallo del Springlock no parece mostrar reacción alguna en Afton, tanto que hasta tiene tiempo para ponerse la máscara del traje y soltar un vacío "I always come back". Hay cosas dentro de la película que pueden corregirse o mejorarse con secuelas, pero esto no. El evento del Springlock estuvo hecho ya de esta manera y fue jodidamente decepcionante. Bueno, ahora quiero retomar un tema más, las subtramas. Ya las toqué ligeramente y están llenas de incoherencias, y seguramente habrán miles de videos en YouTube recapitulando esto mismo. Y el mío, al ser uno más de opinión, solo tocaré los que más me chirraron. La subtrama de la tía de Abby que quería llevársela se olvida luego de cierto tiempo. La escena en la que sus empleados se entran a destruir el restaurante no tiene sentido. ¿Por qué lo van a destruir de día? En plan, no tiene sentido que vayan a echar a Michael por algo que sucedió mientras él no estaba de turno vigilando. Esta escena es donde más se puede llegar a sentir esta tensión que podía generar el primer juego. Pero luego de esto la subtrama empieza a morir, ya no se hace nada respecto a eso. No se profundiza sobre las consecuencias de esto dentro de los planes de esta señora cuyo nombre ya olvidé por completo. Abby es un personaje muy extraño. Su relación con los animatrónicos parece presentarse desde el inicio, pues dibuja a los niños, y luego entabla amistad con ellos, pero no se termina de explicar por qué sabía lo de los niños, si tenía sueños como Michael o si ellos se comunicaban con ella por medio de estos sueños. Porque Golden Freddy parecía tener algo personal con ella al querer convertirla también en un animatrónico, pues Golden Freddy no estaba siendo controlado por Afton. Y por supuesto, Vanessa Afton. He visto gente que por el hecho de que en la película se menciona que ella es hija de William, ya lo toman como parte del lore y una revelación que repercuta toda la franquicia. Amigo, la película no ha respetado el lore con los que sí son hijos de Afton, así que pues no tiene que considerarse una parte de la continuidad de los juegos, es una adaptación mal hecha. Nada de esto debería tomarse en cuenta como elementos canónicos. La hermana de Michael ni siquiera se llamaba bien los juegos, es Elizabeth Afton. No le des más relevancia a esta película de la que merece dentro del lore original. Vanessa es un personaje sin propósito, no entiendes por qué actúa como lo hace con Michael, porque según lo que dijo William al final, ella era la encargada de llevar a la muerte a los guardias de seguridad que sabían de más. Su relación con Michael no se explora lo suficiente como para que crees un vínculo entre ellos, y de nuevo, sus acciones carecen de propósito. ¿Por qué le oculta tanto a Michael? ¿O por qué decide decirle las cosas al final? ¿Qué pretendía que pasara o cuál es el arco de personaje al que aspira? Queda inconcluso. Ella queda en la camilla de hospital y nunca sabemos qué pensaba ella realmente de todo lo que sucedía. Es un misterio que queda tan bien como otro cabo suelto. Y claro, obviando lo innecesarios que eran estos aspectos para la película, pues no parecen funcionar ni para adaptar el lore original ni para llegar a más audiencia. Son guiños baratos que dejan a la película muy mal parada en cuanto a la construcción de todo su argumento. Y de esta categoría de guiños baratos se puede sacar a la subtrama de la tía de Abby, esa no parece tener motivo alguno para existir. Ahora, quizás parece que odio la película. Bueno, y la verdad es que un poco sí. Pero no es que haya esperado una obra maestra o una película merecedora del Oscar, no. Yo lo dije, fui con expectativas bajas, pero aún así ni siquiera esas pareció cumplirlas, porque no funciona como película, es inconsistente, deja cabos sueltos por el simple hecho de dejarlos, y un aglomerado de guiños que no aportan nada a una trama que se desmorona si empiezas a analizar cada uno de sus detalles. La crítica la destrozó, pero generó mucho dinero, multiplicando por 5 su presupuesto en su primer fin de semana, algo impresionante siendo que fue estrenada en digital a la par de su estreno en cines, cosa que asegura una secuela. Hay aspectos de la película que son irreparables, pero otros que pueden mejorar mucho con una secuela bien hecha, pues el segundo juego de Five Nights at Freddy's es una precuela. Una segunda película mostrándonos todo lo que Afton hizo y construyendo su mito, llevando a una probable tercera película donde se pueda adaptar Five Nights at Freddy's 3 y unirla con el final de Afton en la destrucción de la pizzería en Five Nights at Freddy's 6 mejoraría en retrospectiva un poco la primera película. Omití ciertos juegos ya que con las cosas como las dejó la película son inadaptables, como Sister Location o Five Nights at Freddy's 4. Eso si es que quieren adaptar de manera coherente, porque vete tú a saber qué carajos es lo que quiere hacer el estudio. Sería un escenario bonito, pero ¿acaso es posible? En conclusión, como fan de la franquicia, opino que esta película es un producto incompleto, carente de alma e inconsistente, veaslo por donde lo veas. Bastante decepcionante para un producto que habíamos esperado por tantos años. Y sé que hay gente que le encantó la película, y si a ti te gustó, me parece genial.
ya que muy probablemente la espera para ti valió totalmente la pena, y la gozaste de manera increíble en la sala de cine. Y no pretendo atacarte ni a ti ni a tu opinión, esta es sencillamente mi opinión. Y eso es todo por esta ocasión, espero el video te haya gustado. He tenido muchos inconvenientes y sé que lo he dicho infinidad de veces, pero intentaré ser más constante. Bueno, en este caso volver a subir videos, unos más centrados en anime, ya que vaya que tengo cosas por decir. Y dicho esto me despido, espero verlos más seguido de ahora en adelante. Hasta luego.